Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas para noveno grado del tercer ciclo de educación básica, la lección semejanza de triángulos, la unidad del mismo nombre, semejanza de triángulos. Mi nombre es Franklin Fon, siempre es un gusto acompañarles y hoy estudiaremos la clase número 7, aplicaciones de la semejanza de triángulos. El objetivo primordial de esta polimedia es resolver problemas donde podamos aplicar la semejanza de triángulos. Problemas de la vida cotidiana, obviamente. Los materiales son libro de texto, cuadernos, lápices para hacer sus apuntes, borrador y todo lo que consideren necesario. Este contenido se ubica en la página 94 del libro de texto y 116 de la guía del docente. Bien, iniciaremos la clase con este pequeño ejemplo. El ejemplo 1.20, que dice así: se quiere medir la altura de una torre, pero no es posible hacerlo directamente. Para ello, a la misma hora se midió la sombra que proyecta sobre el suelo, un poste de 2 metros de altura, y la sombra que proyecta la sombra del poste mide 8 metros y la de la torre 64 metros. Entonces, con estos datos nos piden encontrar la altura de la torre si el poste y la torre forman un ángulo vertical. Muy bien, vamos a ver la solución con la siguiente figura planteada. Vamos a verlo por acá. Bueno, nos están pidiendo esta altura de la torre. Miren, esta de acá. No la sabemos. Lo que sí sabemos es la sombra que proyecta toda esta sombra hasta llegar al hombre, que justamente es 64 metros, ¿sí? Y también sabemos la altura que proyecta el poste, este poste que está por acá, que nos dan la altura también. Y la sombra del poste, si no me equivoco, es de 8 metros. Acá está, miren. Aquí voy a ir subrayando los datos que voy utilizando. 8 metros. Y también nos dan la altura del poste, que es 2 metros de altura. Muy bien, ya con esta información, pues nos están pidiendo esta altura de la torre, que voy a poner H. Aunque hubiese sido conveniente colocarle X mejor, ya hemos trabajado con ella. Muy bien, entonces, por el criterio de semejanza a, porque comparten este mismo ángulo, ambas figuras, porque recuerden que podríamos trazar por acá para formar y observar mucho mejor lo que son los dos triángulos. Entonces tendríamos que los triángulos, estos triángulos que tengo por acá, tengo la figura reflejada, miren. A este le voy a llamar a este le voy a llamar B, a este le voy a llamar E, D y este C. Entonces tengo X, que yo le había llamado H, X metros, la altura del poste es 2 metros, 64 metros, la altura es la sombra que proyecta la torre, y 4 más 4, que son 8 metros, es la sombra del poste. Entonces con esta información podemos decir que los triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces podemos establecer la proporcionalidad entre las longitudes de sus lados correspondientes. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, hay que verificar que este X metros, que no lo sabemos, sería proporcional a este 2 metros. ¿Por qué? Porque sería la altura de la torre y la altura del poste. ¿De acuerdo? Y la otra relación, la otra proporción que podríamos, bueno, razón, mejor dicho, que podríamos hacer es 64, que es la sombra que proyecta la torre, en comparación con el 8, que es la sombra que proyecta el poste, ¿sí? Sombra que proyecta la torre, en razón con la sombra que proyecta el poste. Muy bien, y ya con esto pues podemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Extremos con extremos nos quedaría x por 8, que sería 8x, y 2 por 64. Pero 2 por 64 sabemos que es 128, y este 8 lo mandamos a dividir, entonces nos quedaría 128 entre 8, despejando para la variable x o para la variable h que nosotros necesitamos, evidentemente, ¿sí? Ok, pueden hacer esa división y nos va a generar que x es igual a 16. ¿Qué fue x? Bueno, x es esta altura, miren, esta altura de la torre. ¿En qué unidad está? En metros. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser, la altura de la torre es de 16 metros. Aquí está. Perfecto. Y esa sería una de los ejemplos aplicando lo que son semejanzas de triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al otro ejemplo. El ejemplo 1.21 dice, para medir la parte más larga del lago, ya nos dicen aquí que es X metros, un ingeniero marcó los puntos A, B, C
D y E. Aquí está, miren, A, B, ¿dónde está B? Aquí está B, C, D y E. ¿Cómo lo muestra el dibujo que tenemos por acá? Los segmentos AB y CD son paralelos. Aquí está la marca, de hecho, que nos dicen que son paralelos. ¿Cuántos metros mide la parte más larga del lago? Es decir, aquí donde dice X metros. Muy bien. Veamos la solución o pensemos la solución. Por el criterio de semejanza, AA, ¿por qué AA? Bueno, este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. ¿Por qué razón? Por ángulos alternos internos, porque tenemos dos rectas paralelas y tenemos dos transversales. ¿Sí? Lo podemos ver de esa manera. Y por ende, el otro, el ángulo este de acá, el ángulo E con este otro ángulo, son ángulos puestos por el vértice. Entonces, en realidad, los tres ángulos son congruentes. Bueno, una explicación extra ahí. Tendríamos que se establece la proporcionalidad entre las longitudes de los lados correspondientes. Recuerden que para tener la proporcionalidad, pues podríamos observar esta figura, miren, que este lado de 5000 es proporcional y correspondiente a su vez con 2. Lo mismo sucede con 4 y con X metros, que es el valor que estamos buscando. Son las bases de los dos triángulos. Si los giramos, vamos a tener las bases, aunque estén patas arriba, como decimos popularmente. Muy bien, entonces aplicar la propiedad de las proporciones sería bastante útil por acá. Entonces la proporción es este lado aquí con, la razón sería 2 con 5000, que son estos dos valores por acá, porque son correspondientes, y la otra serían las bases. Tomando en cuenta que empezamos con el pequeño, 2, 5000 es igual a 4 con X, que es la otra base que desconocemos. Y ahora sí, aplicando la propiedad de las proporciones, multiplicaríamos 2 por X y 5000 por 4, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2 por X, 5000 por 4. A ver, 5000 por 4 es 20000, si no me equivoco, 20000. Y lo mandamos a dividir el 2 para poder despejar X, que es el valor que nosotros andamos buscando. ¿Sí? Entonces nos quedaría por acá que sería 10.000. Aquí vamos a colocar la coma. Cada tres cifras colocamos la coma. Entonces X es igual a 10.000. Ahora, regresemos al problema. ¿Qué nos preguntaron? ¿Cuántos metros mide la parte más larga del lago? Entonces, damos la respuesta. La parte más larga del lago mide 10.000 metros. Tiene sentido, ¿verdad? Los lagos generalmente son un poco extensos, no son pequeños. Ok, entonces ahí está nuestra respuesta. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, el tercer ejemplo. Dice, aplicando la semejanza de triángulos, resuelva los siguientes problemas. Entonces, sobre dos avenidas paralelas se han construido dos puentes peatonales que se cortan en el punto E. Teniendo en cuenta las medidas de la figura, ya les voy a mostrar la figura, encuentre la longitud de AE. Ahí está, miren. Sobre una avenida, pues se construyeron dos puentes peatonales. Aquí están, obviamente estas rectas son paralelas, miren estas tres de acá. Pero para tener una mejor noción, tendríamos la siguiente figura. Tendríamos AB, que sería este de aquí, este va a medir 20. Creo que se mira 20 y metros, por cierto. Y la otra avenida sería 25, este es donde está el bus, 25. Y por acá tendríamos 10 metros. Y por acá es el valor de X metros que nosotros necesitamos averiguar. El punto de A a E. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategia nos ayuda por acá? Bueno, vamos a aplicar la propiedad o la ley, podríamos decir, la propiedad de proporciones. ¿Dónde vamos a establecer proporciones? ¿Dónde vamos a establecer las razones? La primera razón, yo siempre trabajo con el triángulo grande en relación al triángulo pequeño. Entonces, sería este 25 de este triángulo, que es la base, sería 25 en relación, miren, con la razón de la base del otro triángulo, que evidentemente es 20. Miren, 25 en relación a 20. Esto va a ser igual ¿a quién? A, pues lo otro. El grande siempre primero, 10. Estamos omitiendo las unidades en proporción con X. Ahí está. ¿Sí? Muy bien.
Y pues aplicando la propiedad de las proporciones nos quedaría 25 multiplicado por x. Entonces nos quedaría 25x. Todo esto va a ser igual a 20 multiplicado por 10. Entonces x va a ser igual, o va a ser así como los anteriores. 20 por 10 es 200, ¿sí? Y 200 dividido entre 25. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora pues nos queda dividir este valor y pues si ustedes lo pueden hacer ahí, no hay problema, x va a ser igual a 8. Voy a encerrarlo por acá y vamos a dar la respuesta. Vamos a responder por acá. Vamos a ver qué era lo que nos preguntaban. Encuentra la medida encuentra la longitud de AE. Entonces puedo decir que AE mide, porque me están viendo la longitud, mide 8. ¿8 qué? Manzanas, uvas, peras, no, 8 metros. Ahí está. Mide 8 metros. Y eso es todo. Excelente trabajo. Muy bien. Por acá les voy a dejar alguna asignación de la clase para que ustedes puedan trabajar. Miren, aquí tengo la figura y aquí tengo el problema. Habla de un pozo y de una persona que está sobre el pozo, algo así. Ese es el primer problemita. Yo les hice 3, de esos 3 seguían ustedes para trabajar eso. Es muy conveniente que puedan construir la figura aparte para que tengan una mejor noción de todos los problemas. Y por acá tengo el otro problemita con el cual ustedes pueden trabajar. Imaginemos que estamos en la playa y que tenemos visita de una tortuga. Nos piden el valor de X ahí. Muy bien. Y eso es todo. Muchísimas gracias por pues, ver los videos. Suscríbanse. Si tienen alguna pregunta, déjenos en los comentarios. Mi nombre es Franklin Fu, docente del Centro Técnico Hondureño Alemán, ubicado en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Saludos y hasta un próximo video.